Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días. Ya hay salario mínimo para el 2020. El presidente Duque acaba de hacer el anuncio desde Cartagena, donde firmó el decreto que fija el aumento tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación salarial. Evelyn, muy buenos días. ¿Y de cuánto será el aumento para 2020? Buenos días, Luisa, los saludo desde Cartagena, en el Centro de Integración Ciudadana del barrio El Pozón, en donde hace tan solo unos minutos el presidente de la República, Iván Duque, anunció el tan esperado aumento del salario mínimo para el año 2020, un 6% de salario, un 6% de aumento, al igual que un 6% de subsidio de transporte, lo que dejaría este salario para 2020 en aproximadamente 980.000 pesos. Esto dijo el presidente de la República. Hoy quiero decirles que no hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento del salario mínimo. Y el 6% de aumento del auxilio de transporte. Eso nos lleva a estar cerca de 980.000 pesos de salario mínimo. Cabe recordar que la última propuesta que hicieron los empresarios hace tan solo unos días, el 20 de diciembre, fue del 5 al 5.88%. Esto desde Cartagena. Nos vamos ahora mismo para los titulares de primera emisión. Les habló Evelyn Díaz, CMI La Noticia. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Presidente Duque anuncia aumento del salario mínimo para 2020 en 6%. Emergencia en Chaparral, Tolima. Un río se desbordó y hay varios desaparecidos. Un bebé de 2 días de nacido entre los desaparecidos por desbordamiento de río en Chaparral. Encuentran carro de pareja bogotana asesinada en Santa Marta. Tenía placas venezolanas. El último adiós a Lucy Villarreal, la lideresa social que había advertido amenazas. Tragedia en Chile por incendio en Nochebuena. Triste balance de quemados en la Navidad. Salario mínimo para 2020 queda en 980.656 pesos. Presidente Duque lo firmó por decreto. Un bebé de 2 días de nacido entre los desaparecidos por desbordamiento de río Amoyá en Chaparral, Tolima. Cerca de Uribe encuentran camioneta en la que se movilizaba la pareja bogotana asesinada en Santa Marta. Tenía placas venezolanas. Crimen por error. Hoy es el último adiós de la gestora cultural Lucy Villarreal. Así fue el grave accidente en Barranquilla que dejó 3 muertos y 3 heridos. Insólito, ya van 30 comparendos en el puente Pumarejo por mal parqueo. Empiezan los cambios en el gabinete Duque. Se va ministro de Salud. ¿Qué significan las liberaciones del ELN para la negociación con la guerrilla? Por bala perdida muere niña de 8 años en Segovia, Antioquia. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a CMI Primera Emisión. Grave emergencia en Chaparral, Tolima. Se desbordó la quebrada El Mono que desemboca en el río Amoyá en el sector de La Virginia sobre el Cañón de las Hermosas. Por la emergencia hay 8 desaparecidos. Entre las víctimas estaría un bebé de apenas 2 días de nacido y un menor de 10 años. Por la fuerza del agua, la escuela del caserío quedó destruida. 3 viviendas fueron arrasadas y la iglesia resultó con daños en su estructura. Organismos de socorro y ejército realizan a esta hora trabajos de evacuación. Y apareció la camioneta en la que se movilizaba la pareja bogotana Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, asesinados en Santa Marta. El vehículo fue hallado en Uribe, en La Guajira. A este le habían puesto placas venezolanas. Esta mañana se desarrolló la audiencia del hombre que se entregó y, a pesar de que no tenía orden de captura, empezó a revelar pistas sobre el crimen, por lo que hay otras 3 personas detenidas. Se trata de Jader Groelfi, Andrés Socarrás alias Pipe Vareta y Luis Alfonso Rodríguez alias Luchito.
Y hasta el Panarinfo o salón emblemático de la Universidad de Nariño será trasladado el cuerpo de Lucy Villarreal, asesinada en el corregimiento de Llorente, en Tumaco. Según las autoridades, el crimen de la gestora cultural habría sido por error. Los familiares también aseguran que Lucy no había sido amenazada. Este viernes realizarán las urnas fúnebres. Y en el mundo, miles de personas presenciaron el último eclipse solar. En Chile, un voraz incendio acabó con casi 300 casas y Keiko Fujimori enfrenta de nuevo a la justicia. Estas y otras noticias en CMI Primera Emisión. Varios países de Asia, África y Oceanía fueron testigos del último eclipse solar en la década, donde la luna tapa al sol. Desde Singapur hasta Filipinas, cientos de personas con gafas especiales y telescopios salieron a las calles para disfrutar además del espectacular fenómeno del anillo de fuego, donde solo puede verse el borde del astro. Un eclipse anular de sol como este se produce cuando la luna está más alejada de nuestro planeta y se ve más pequeña que el sol, lo cual crea el efecto visual semejante a un anillo dorado. Ya son 245 casas calcinadas por cuenta del voraz incendio que se desató el martes en un sector de la ciudad chilena de Valparaíso, que aún se encuentra en estado de emergencia. Los incendios forestales a gran escala han afectado aproximadamente a más de 90.000 personas. Las autoridades advirtieron que las causas de la conflagración aún son motivo de investigación y que las llamas aún no han podido ser controladas por cuenta de los fuertes vientos. En Filipinas, las autoridades advirtieron que al menos 16 personas murieron tras el paso del tifón Pangfon. El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza a diferentes puntos del país el pasado 24 de diciembre. Allí destruyó numerosas viviendas y derribó parte del cableado eléctrico. El Papa Francisco, hablando a una multitud de fieles desde la ventana del departamento papal sobre la plaza de San Pedro, dirigió hoy una oración por las víctimas y los heridos del tifón. El ejército de Israel bombardeó hoy por la madrugada objetivos del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, en represalia a un disparo que hicieron ayer en un enclave donde se encontraba el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un acto electoral. Fuentes de seguridad palestinas informaron que los bombarderos alcanzaron también otros grupos armados y aunque no se registraron heridos, hubo severos daños en infraestructuras. La líder opositora y ex candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, está de nuevo en el ojo del huracán. Un tribunal de justicia en Perú evaluará si vuelve a ordenar prisión preventiva para Fujimori después de que la fiscalía presentara nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo de la compañía brasilera Odebrecht y pidiera 36 meses de prisión para la dirigente investigada por lavado de activos y otros delitos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que presentará una demanda contra el gobierno interino de Bolivia ante la Corte Penal Internacional por el asedio contra la embajada mexicana y la residencia consular en ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que México interpuso la demanda luego de que Bolivia violó sistemáticamente la Convención de Viena, en la cual se establecen los mecanismos internacionales para otorgar asilo a perseguidos políticos. El presidente de Irak, Barham Salim, presentó su renuncia al parlamento de su país. Esta decisión sucede luego de que una ola de masivas protestas antigubernamentales se registrara por todo el país en los últimos meses de este año. En la carta que presentó, el mandatario explicó que prefiere abandonar su cargo antes que nombrar como primer ministro a Asad al-Diani. Y llega a Bogotá la primera aplicación de transporte solo para mujeres. La app para conductoras y pasajeras estará habilitada desde este 1 de enero. Conducido por mujeres y solo para recoger mujeres. Así será el nuevo sistema de transporte que llegará a Bogotá desde enero de 2020 como respuesta a una necesidad latente, seguridad. Se trata de una aplicación llamada Sara LT, creada en Argentina, que ofrece la posibilidad de que mujeres de todas las edades se movilicen tranquilas, cómodas y seguras. Hay estudios que dicen que de 10 pasajeros que se suben a un medio, a una plataforma digital, por lo menos 7 son mujeres. Entonces, también cuando en algunas oportunidades llegamos a hablar con conductoras que eran mujeres, nos decían que ellas se sentían mucho más tranquilas cuando la persona que se subía era una pasajera y no un hombre. Además, representa una oportunidad laboral para el sector femenino. Así las cosas, durante el mes de diciembre se ha llevado a cabo el proceso de registro en el que las bogotanas de 21 a 65 años de edad han podido vincularse como conductoras de este servicio. No hay una tarifa dinámica,
llueva, haga mucho sol o mucho frío, la tarifa se va a mantener. Aparte de que eso para las usuarias y para las conductoras, la tarifa de comisión es mucho menos de lo que cobran normalmente las apps tradicionales. Para ser conductora certificada, Desara LT debe descargar la aplicación Módulo Conductora, completar el registro con los datos y documentos solicitados para así poder ser contactada por la empresa y si cumple con los requisitos quedará habilitada. El servicio prestado a través de esta aplicación tendrá una etapa inicial de funcionamiento desde las calles 72 y 170 en el norte de la ciudad. Triste Navidad para este 2019. Sigue en aumento la cifra de quemados en el país por manipulación de pólvora. En el informe más reciente del Instituto Nacional de Salud se revelan las altas cifras de lesionados por el uso indebido de pólvora. En este 2019 ya son 133 menores los heridos por el uso de estos artículos. A pesar de que la cifra ha disminuido respecto al año anterior un 25%, sigue siendo preocupante. El mensaje es claro, no existe pólvora inofensiva. De hecho, si bien es cierto que hay algunos lugares autorizados para determinada pólvora, significa que nosotros lo que sí está restringido es la venta de pólvora en el espacio público, es la manipulación por parte de menores de edad. Respecto a cifras de víctimas fatales, este 2019 se presentó la muerte de un menor quien sufrió intoxicación por fósforo blanco y un adulto quien murió al manipular indebidamente artículos pirotécnicos. El uso solo para profesionales, personal que esté certificado, tanto por alcaldía autorizado y por bomberos. En 2019 ya son 240 personas las lesionadas por el uso de pólvora, una disminución poco favorable respecto al año anterior del 6%. Recuerde que el uso indebido de estos artículos le puede generar multas económicas. Personas que infrinjan esta ley podrán ser multados con más de 800.000 pesos. Nuestros niños son los más vulnerables, de hecho la piel es mucho más sensible a quemaduras de este tipo. A la fecha se han incautado cerca de 400 kilos de pólvora ilegal artesanal. Con 150 kilómetros de autonomía y recarga en solo 2 minutos, una bicicleta eléctrica de hidrógeno está a punto de convertirse en la más eficiente y limpia del mundo. Se trata de Alfa, la primera bicicleta impulsada por pilas de combustible de hidrógeno, que nació como una iniciativa de la compañía francesa Pragma Industries, centrada en la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno. Alfa está lista para entrar a producción a gran escala durante los próximos meses e iniciar su comercialización en todo el mundo. De acuerdo a las especificaciones, el cilindro de Alfa tiene una capacidad de 300 bar, lo que le ofrecerá una autonomía a la bicicleta de hasta 150 kilómetros, que es una cifra sumamente interesante si tomamos en cuenta que las bicicletas eléctricas actuales ofrecen una promedio de 50 kilómetros. Otro punto que se destaca en la bicicleta Alfa es su tiempo de recarga, que es aproximadamente de 2 minutos, según sus creadores, mientras que las bicicletas eléctricas necesitan entre 3 y 4 horas mínimo. El resto de las especificaciones se complementan con una batería de iones de litio, un motor eléctrico que ofrece asistencia de pedaleo de 250 watts, así como una velocidad máxima de 35 km por hora. Dentro de la bicicleta Alfa hay una batería de iones y una pila de combustible que está alimentada por el cilindro de gas. Sus responsables esperan que en un futuro puedan lanzar cartuchos de hidrógeno reutilizables que servirán para rellenar el cilindro de acuerdo a las necesidades y así ampliar su autonomía. Seguimos en CMI Primera Emisión. En 6% quedó el aumento para el salario mínimo de 2020. Desde Cartagena, el presidente Duque hizo el anuncio por decreto tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación salarial. Evelyn, muy buenas tardes. ¿Y en cuánto queda entonces el salario mínimo para 2020? Buenas tardes, Luisa. La saludo a usted y a los televidentes nuevamente desde el Centro de Integración Ciudadana del barrio El Pozón. Hace unos minutos, como usted lo acaba de decir, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que el 6% de aumento se dará para el salario mínimo de los colombianos 2020. Durante un encuentro navideño con la comunidad del barrio El Pozón en Cartagena, el presidente Iván Duque anunció este jueves el aumento del salario mínimo para el año 2020. Hoy quiero decirles que no hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento del salario mínimo. Y el 6% de aumento del auxilio de transporte. Eso nos lleva a estar cerca de 980.000 pesos de salario mínimo, querida comunidad.
Duque aseguró que tuvo reuniones con sectores privados y públicos para establecer la prima adicional. Hacer un ejercicio rápidamente en el Congreso para que podamos sacar adelante esa prima adicional que va a permitirnos en el año 2020 llegar al $1.000.000 o más del $1.000.000 para la gran mayoría de trabajadores de nuestro país. Finalmente indicó que la meta es un ingreso cada vez más digno para los colombianos. Cabe recordar que a principios del mes de diciembre no fue posible un acuerdo con los gremios y centrales obreras para establecer el salario mínimo 2020, por lo que igual que en 2018 el presidente fue quien lo decretó. Luisa y televidentes, cabe recordar que diferentes sectores como el Banco de la República expresaron su preocupación de aumentar el salario mínimo en más del 5,5%. Aseguran que esto podría tener implicaciones en temas de inflación y en temas de inseguridad. Esto es todo desde Cartagena de Indias. Informó Evelyn Díaz, CMI, La Noticia. Evelyn, muchas gracias. Y los servicios notariales y las multas de tránsito son algunas de las cosas que también incrementarán con el aumento del salario mínimo, que recordemos para el 2020 quedará en 980.656 pesos. El incremento del salario mínimo en 6%, anunciado hoy por el presidente de la República, Iván Duque, también aumenta otro tipo de servicios. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2020, los usuarios de salud tendrán que pagar más por la cuota moderadora en las EPS para solicitar cualquier servicio médico. Las multas por infracciones de tránsito también aumentarán con el salario mínimo, así como el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT. Otra de las cosas que tendrá un incremento será el valor de los peajes que a nivel nacional son administrados por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Además, quienes necesiten hacer cualquier trámite notarial también tendrán que pagar más por las autenticaciones, escrituras públicas, certificaciones y hasta los testimonios escritos. Así que toca alistar el bolsillo porque si bien los colombianos recibiremos más ingresos, asimismo aumentarán otros servicios. Grave emergencia en Chaparral, Tolima, por el desbordamiento de la quebrada El Mono que desemboca en el río Amoyá. Hay varios desaparecidos, entre ellos un bebé de 2 días de nacido y un niño de 10 años. El agua arrasó con viviendas y con la escuela de la Virginia. Héctor Sánchez, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el balance de esta emergencia? Muy buenas tardes, compañeros en Bogotá. Definitivamente la emergencia se presentó hacia las 3 de la madrugada de hoy en el sector del Cañón de las Hermosas. Esto son 4 horas distante del casco urbano del municipio de Chaparral, exactamente en la vereda de la Virginia. El desbordamiento de la quebrada del Mono habría dejado 8 personas desaparecidas, 2 heridos, es la información que se maneja hasta esta hora. Y contactamos al director de la Defensa Civil del Departamento del Tolima, el mayor Luis Fernando Vélez, está con nosotros a esta hora. Mayor, buenas tardes, bienvenido a CMI. Canal 1, ¿qué de oficial tenemos sobre esta emergencia presentada esta madrugada en esta zona sur del territorio tolimense? Bueno, buenas tardes. De acuerdo a la información de la comunidad, lo que se tiene es que 8 personas han sido desaparecidas a razón de esta creciente súbita o avenida torrencial que se presentó en la vereda. Realmente se están haciendo esfuerzos para llegar hasta el sitio. Hay derrumbes los cuales no permiten la vía acceso o por vía terrestre. Se está haciendo coordinaciones con el ejército y la gobernación para poder insertar personal capacitado y entrenado en estructuras colapsadas y en rescate vertical del sitio de la Defensa Civil colombiana. Estamos atentos a la situación que se puede desarrollar durante el día. Estamos en todo el tema, estamos tratando de movilizar maquinaria hacia la zona por parte de la gobernación del Tolima, pero también Cortolima tiene una maquinaria también en el sector que está tratando de hacerla llegar. Estamos trabajando y en este momento también se está trasladando un pelotón de atención de desastres también al sector de los hechos. Ya hacemos el llamado a Celsia, que por un lado pues no vienen aquí el comité de riesgos, no aparecen, pero si nos escuchan, que por favor se ponga la mano en el corazón, que esto es un tema humanitario, más allá de cualquier otro interés económico, es un tema humanitario donde necesitamos la colaboración de Celsia para restablecer la energía en ese sector. En la información directamente de la ciudad de Ibagué, Héctor Sánchez, Noticiero CMI. Héctor, muchas gracias. En la Universidad de Nariño se realizará el homenaje a la gestora cultural Lucy Villarreal, asesinada en Llorente, Tumaco. Las autoridades siguen tras la pista de los responsables de este crimen. Lucy Villarreal, una importante gestora cultural, fue asesinada el pasado 24 de diciembre en Llorente, Tumaco. Muy querida y muy reconocida en el ámbito cultural en nuestra ciudad de Pasto. Fue asesinada en el momento en que estaba tomando el transporte público para retornar a su ciudad natal, Pasto. Lo que esperábamos, pasar una Navidad con las niñas,
y nos devuelven un cadáver sin una explicación. No sabemos por qué pasaron las cosas. Una persona inocente más que muere en este país. La muerte dejó 2 huérfanas que desconocen los motivos por los cuales su madre no pudo asistir a la cena de Navidad. Pero hemos pedido a las autoridades que se adelanten las investigaciones de manera rápida para determinar cuáles fueron los hechos que llevaron al asesinato de Lucy. Su familia no conocía sobre amenazas proferidas en su contra. El sábado estaba feliz porque recibió su título de... Ay, estaba feliz. Me dice mamá y me mandaba una foto. Ya recibió ayer el cartón y me mandaba una foto. Gracias, mamá. El cuerpo de Villarreal estará en cámara ardiente en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, de donde se graduó el pasado sábado como licenciada de Artes Visuales. Y un aparatoso accidente de tránsito en Barranquilla deja un saldo de 3 muertos y 3 heridos. Uno de los heridos se encuentra en un centro médico. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la causa del accidente? Luisa, muy buenas tardes. Inicialmente se ha trazado como primera hipótesis el exceso de velocidad. El accidente ocurrió aquí en la calle Murillo con carrera 32. El vehículo, aparentemente en exceso de velocidad, tropezó contra el separador central de la calle Murillo. Luego chocó con un árbol y se fue contra una casa. 6 personas iban dentro del auto. 3 fallecieron y otras 3 resultaron gravemente heridas. A eso de las 2 de la mañana, en la Murillo con 32, nos encontramos frente a un hecho donde un vehículo automóvil con 6 ocupantes, dentro de una hipótesis que estamos manejando, por exceso de velocidad pierde el control. Choca un objeto fijo tipo árbol, presenta un volcamiento total quedando incrustado entre un poste y la fachada de una vivienda. Como resultado de este lamentable accidente encontramos 3 personas fallecidas en el lugar de los hechos y otras 3 remitidas a diferentes centros asistenciales. Se indaga si hubo ingesta de licor entre los jóvenes que iban en el automóvil. Esa es una versión que se está manejando y hace parte de la investigación. Uno de los 3 heridos se encuentra en cuidados intensivos. En otras noticias, Luisa, le cuento que ya son 30 los comparendos que ha impuesto la Policía de Tránsito de Barranquilla a personas que han infringido una norma de tránsito. Parquear en un puente, y ocurre en el recién inaugurado puente Pumarejo, personas, ciudadanos que se bajan, parquean el vehículo a tomarse una selfie. El puente Pumarejo, inaugurado el pasado 20 de diciembre, se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades de tránsito ante la costumbre que se ha tomado por parte de conductores de parquear para tomarse una selfie. Se recordó la prohibición de estacionar en un puente según la norma establecida en el Código de Tránsito. Se han llevado a cabo más de 30 comparendos entre educativos y unos con posible sanción por parte del inspector por estacionar en un puente vehicular que, de acuerdo a la norma de tránsito, está prohibido hacer uso de la misma para estacionarse. Se hizo una invitación a los ciudadanos a ubicar vehículos en parqueaderos antes de subir al viaducto. Las sanciones, de acuerdo a la infracción, que si no me falla la memoria es la C02, si no se cancela ese comparendo entre los 5 días, puede estar alrededor de los 440.000 pesos. La Policía de Tránsito inició los controles para que no se continúe en la práctica de parquear en la obra recién inaugurada y evitar accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito de Barranquilla también trabaja en frenar la proliferación de ventas ambulantes en el puente Pumarejo. Información en Barranquilla con Jorge Castro en CMI, La Noticia. Jorge, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar a CMI, primera emisión, mujer de 20 años fue víctima de brutal golpiza por parte de su expareja sentimental. Ya regresamos. Continuamos en CMI, primera emisión. En las últimas horas fue desarticulada la estructura criminal Los del Norte, una banda transnacional dedicada a los delitos del tráfico de estupefacientes. La policía de antinarcótico logró la desarticulación de una peligrosa red criminal conformada por 7 sujetos dedicados al envío masivo de cocaína. En estos momentos le voy a leer sus derechos. En trabajo conjunto con las autoridades de los Estados Unidos se estableció que la estructura era responsable de varios envíos de estupefacientes a Europa. La banda denominada Los del Norte estaba liderada por Jorge Luis Orozco, alias El Cojo, quien operaba desde Colombia, y los otros 6 integrantes estaban ubicados en diferentes puntos de Centroamérica.
Los sujetos tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, producto de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas. Alegando motivos personales, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, renunció después de 16 meses al frente de la cartera. La salida del funcionario fue dialogada y negociada durante varias semanas con el presidente Iván Duque. El saliente ministro de Salud, tras 16 meses al frente de la cartera, destacó entre los logros más importantes el acuerdo de punto final y el mejoramiento de la salud pública. De la estructuración y puesta en marcha del acuerdo de punto final de esas deudas por fuera de la UPC que le van a devolver recursos y confianza al sector salud colombiano. La salida de Juan Pablo Uribe fue por motivos personales y dialogada y coordinada con el presidente Iván Duque. Uno hace un inmenso esfuerzo personal, familiar y profesional y lo hace con esa inmensa ilusión y ese total compromiso. El hasta hoy ministro dijo que en el Congreso queda una amplia agenda de proyectos para aliviar al sistema de salud. En lograr mayor calidad en los servicios para los ciudadanos, que es lo que todos esperamos. Uribe aseguró que seguramente continuará vinculado con el sector. Una brutal golpiza recibió una joven de 20 años a manos de su expareja sentimental. La mujer quedó con lesiones en el labio inferior y en 2 de sus dientes. Víctima de una brutal agresión. Así terminó Camila Millán, una joven universitaria que fue golpeada por su expareja sentimental en el norte de Bogotá. La joven asegura que el hombre identificado como Andrés Fernando Hostos la agredió fuertemente en diferentes partes del cuerpo en medio de una discusión por su consumo desenfrenado de drogas. Me causó una herida abierta de 2 centímetros en el labio inferior y 2 lesiones en los dientes de acá al frente. Y mi reacción es correr hacia la ventana y empezar a pedir auxilio, a pedir ayuda, y vi pasar a 3 personas y empiezo a decir como señor, ayuda por favor. Relata además que la discusión se dio luego de que ella llegara a su casa a acompañarlo y atenderlo ante una afectación de salud. Me confiesa pues que el día anterior estuvo consumiendo trago y alucinógenos. Yo lo que hago es hacerle el reclamo de que hasta cuándo él va a seguir con ese estilo de vida. Él se ofende de una vez y me dice que no se azapa, que no me meta en sus asuntos. Pero ella no ha sido la única víctima. Se han contactado 6 chicas conmigo. 3 son gravísimas. Fue agredida física y psicológicamente. Quienes logran auxiliarla y sacarla de la casa de Andrés son su mamá y su hermano. Ella pierde de ahí todo contacto con Andrés. A pesar de que el agresor fue capturado y dejado libre al día siguiente, la denuncia por lesiones personales quedó interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, la historia de la niña que murió por una bala perdida en Segovia, Antioquia. Ya volvemos. Seguimos en CMI Primera Emisión. Fue encontrada la camioneta de la pareja asesinada en Santa Marta. El vehículo, ubicado en Uribia, Guajira, fue hallado con placas venezolanas. En las últimas horas se realiza la audiencia contra el hombre que se entregó y empezó a revelar detalles de este crimen. Gabriel Padilla Polo en Santa Marta, muy buenas tardes. ¿Y qué delitos le imputaron a este hombre? Compañero, muy buenas tardes. En estos momentos se lleva a cabo en la Fiscalía la audiencia de Giovanni Abelardo Ortiz Calderón, uno de los presuntos asesinos de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. El vehículo donde esta pareja se transportaba fue hallado en el municipio de Uribia, en La Guajira, con placas venezolanas. El presunto asesino que se entregó a las autoridades se encuentra en estos momentos en la Fiscalía de la ciudad de Santa Marta, colaborando con las autoridades. 3 de las personas que participaron en el homicidio también fueron capturadas y responden a los nombres de Rodrigo Tobar, Jader Lozano Jaramillo y Andrés Felipe Socarrás. Al parecer, según las autoridades, pertenecen al grupo de los Pachencas. Es toda la información que se origina de la ciudad de Santa Marta con Gabriel Padilla Polo para CMI La Noticia. Gabriel, muchísimas gracias por su información. Es que las autoridades están muy al pendiente acerca de quiénes fueron los autores de este crimen. Recordemos que por las declaraciones que ha dado esta persona que se entregó para dar detalles del asesinato de esta pareja, ya hay 3 personas capturadas. Sin embargo, no hay información clara, no hay información directa y sigue el drama para los familiares de esta pareja de ambientalistas que fue asesinada en Santa Marta. CMI habló con la madre del ambientalista, Natalia Jiménez.
Tras el asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve el pasado viernes 20 de diciembre en Santa Marta, sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio Jardines El Paraíso en el occidente de Bogotá. A pesar de su último adiós y del mensaje de paz en su tumba, los familiares de esta pareja quedan agobiados con las preguntas que aún deja este doble homicidio. Que cogieron a uno que no era el intelectual, que eran los materiales. Cogieron a los materiales y que entonces los mataron porque Natalia los conocía. Ahora que como eso era un grupo, un brazo armado, un grupo de paramilitares. Marta Jimena, madre de Natalia, hizo un llamado para que el gobierno nacional les dé información clara y directa. Yo no tengo hasta este momento ninguna información de nadie. Yo no sé cuál será el procedimiento a seguir, yo no sé en qué estado está, nada, no sabemos nada. Lo que se pide es que el gobierno se comunique con nosotros de manera veraz y directa. Aunque ya han sido capturadas algunas personas cómplices de este asesinato, en medio del dolor la familia pide celeridad, que continúen las investigaciones y que este crimen no quede impune. 7 millones de pesos de recompensa ofrece la policía en Antioquia para esclarecer la muerte de una menor de 8 años, víctima de una bala perdida durante una celebración navideña. Yusi, muy buenas tardes. ¿Y quién es la niña que murió por esta bala perdida? Hola Luisa, buenas tardes. Es una niña que se encontraba en su casa con su familia departiendo en esta celebración navideña cuando llegaron estos dos hombres desconocidos. Los invitaron a ser parte de esta fiesta y luego en la madrugada llegaron hombres armados desconocidos. Las autoridades están tras la pista no solamente de estos hombres, sino también de los que serían declarados como objetivo de los delincuentes. El ataque armado ocurrió en una vivienda del sector Alto de los Patios, zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, en donde una familia celebraba la Navidad. A las 7 de la mañana del 25, hombres armados atacaron con fusil a las personas. Una niña de 8 años, quien destapaba sus juguetes, murió tras ser impactada por una bala perdida. Unos individuos en motocicleta y disparan indiscriminadamente contra las personas que se encontraban departiendo allí. Producto de estos hechos, resultan 3 adultos lesionados, quienes se recuperan satisfactoriamente de las heridas, y una menor de 8 años que lamentablemente pierde la vida casi de forma inmediata. Los dos desconocidos que llegaron a departir con esta familia serían el objetivo de los criminales. Autoridades investigan si se trata de una retaliación entre delincuentes de las estructuras Héroes del Nordeste y el Clan del Golfo. Las circunstancias de una violencia instrumental asociada a 2 estructuras que tenemos allí. Entonces existe la posibilidad, digamos, no descartamos absolutamente nada. En Segovia hay dolor por la muerte de la pequeña que iba para 4º grado en su colegio. La policía ofreció una recompensa de 7 millones de pesos a quien dé información de los responsables del crimen. Justamente en las próximas horas, en la tarde, se cumplirán las exequias de esta pequeña. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Las últimas liberaciones de la guerrilla del ELN abren un nuevo debate sobre si se trata de un gesto para que se retomen los diálogos de paz suspendidos desde que el presidente Duque llegó al poder o si el grupo armado se sigue lucrando con las extorsiones. En las últimas horas fue liberada en Chocó Diana Toro, una comerciante quien fue secuestrada por el ELN en el municipio de Amagá, departamento de Antioquia. A esas personas, que Dios los bendiga y que cambien de actitud, que la libertad es lo más hermoso que hay y que no estar allá es algo muy duro, eso no se le desea a nadie. Luego de 15 meses en cautiverio, esa guerrilla decidió entregarla al Gaula de la policía y a la Fuerza Aérea Colombiana. Una liberación que se suma a la más reciente, donde 3 menores de edad también fueron liberados en Arauca. Algunos políticos afirman que se trata de un gesto por parte del grupo armado para iniciar un diálogo con el gobierno nacional con el fin de llegar a acuerdos de paz. Esos son hechos que son significativos y que ojalá se multipliquen y ojalá se pueda llegar a generar las condiciones propicias para que se llegue a una mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Otros, como el senador Álvaro Uribe Vélez, afirma que son liberaciones pagas. Un rescate de 3.000 millones, una familia arruinada y endeudada para toda la vida, 15 meses de cautiverio. ¿Habrá que agradecer al ELN? Afirmación que generó rechazo. Hay que saludar hechos que pueden contribuir a ponerle punto final a esas dinámicas. Frente a eso no hay que tener mezquindad. CMI habló con los familiares de la más reciente liberada Diana Toro, quienes confirmaron que sí hubo un pago por la liberación sin revelar el monto exacto económico.
Y el director de la Policía General Óscar Ateortúa y el inspector general William Salamanca salieron a responder por las diferencias en la cúpula en la institución por varias denuncias de corrupción que serán investigadas por la Procuraduría General. Didier, muy buenas tardes. ¿Y qué dijeron los generales? Luisa, buenas tardes. El general William Salamanca ha entregado estas primeras declaraciones después de reincorporarse al cargo de inspector de la policía por orden del presidente Iván Duque en medio de esta polémica porque aparentemente habría sido apartado en medio de las investigaciones que realizaba. Ha confirmado que efectivamente encontró varios casos de corrupción y que estos ahora por poder preferente serán asumidos por el Procurador General de la Nación. En el año 2011, si mi memoria no me falla, se dispone la ejecución de construir 111 viviendas en el Centro Nacional de Operaciones que queda ubicado en el departamento del Tolima de la Policía Nacional. ¿Con qué propósito? Efectivamente para velar por el bienestar de nuestros hombres y mujeres. El general Vargas me informa de una auditoría que el director general de la época dispone a adelantar, por informaciones que él tiene, de posibles irregularidades. Es así como la Inspección General apertura una indagación preliminar en cabeza del general Vargas porque evidencia novedades en la ejecución contractual verificando la no terminación de las obras contratadas. Entonces, cuando asumo la investigación y soy informado por el general Vargas, ¿cuál es mi deber? Continuar con las investigaciones. Por su parte, el director de la Policía General Óscar Ateortúa ha negado que la decisión de enviar a unas largas vacaciones al inspector tuviera que ver con sus investigaciones por corrupción. Jamás saqué vacaciones al general Salamanca para que no hiciera investigaciones. Voy a dejar claro otra cosa. De ninguna de las investigaciones que se ha mencionado aquí tiene relación con el director general de la Policía. Tercero, cualquiera que ocupe el puesto de inspector general tiene que asumir las investigaciones, entonces no se quedará ninguna investigación sin adelantar, porque quien quede inclusive encargado tendrá la obligación de cumplir con sus funciones. Cuarto, dispuse a ir a vacaciones, pero les doy un ingrediente más. La Contraloría General pide que las personas que tengan más de 60 días, incluyéndome a mí, que tengo alrededor de 300 días, debemos salir a disminuir el número de vacaciones. Esta es la información por lo pronto desde la dirección de la policía sobre esta controversia dentro de la cúpula de la institución. Didier Chica, CMI, La Noticia. Didier, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación no se pierda la Medium y a las 9 en punto CMI Emisión Central. Feliz tarde.